aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, hoy con un invitado que afortunadamente ya tenemos la experiencia de haber compartido algunos otros temas con él, el doctor Jesús Colón, neurólogo pediatra. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está usted, doctor Julio? Gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Oh, es un placer compartir con ustedes, doctora. Bienvenido, igualmente. doctor. Pues creo que hablar de un tema tan relevante, tan importante y que seguramente hoy por hoy es un tema que es frecuente en tu consulta. Hablar del trastorno de déficit de atención marca mucho la pauta. Hoy la gente es tan abreviado, tiene un poquito de conocimiento de esto, pero entiendo que hay que darle la connotación. ¿Qué es, Jesús, el trastorno de déficit de atención? Claro que sí. Bueno, la mayoría de la gente la conoce por sus siglas, por sus letras, como está abreviado. Es TDAH. ¿Qué significan estas letras? Bueno, la T significa trastorno, la D significa déficit o carencia y la A significa atención, o sea, hay un déficit de atención. Y la H, que es la última letra, puede estar presente en este trastorno o no estar presente. Significa hiperactividad. Y, doctor, ¿por qué es importante que conozcamos este trastorno de hiperactividad o de déficit de atención? Es importante porque, como tú bien lo mencionas, es un trastorno. Un trastorno es un problema, es una condición que no es una enfermedad realmente, pero que sí te afecta. Y te afecta en dos rubros principalmente, que es el déficit de atención y la falta de control en tu función mental superior, que vienen siendo las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son básicamente la atención, el control emocional, la organización, la planeación, son las principales funciones ejecutivas. Esa parte te entiendo que afecta y de alguna manera modifica. ¿Puede llevar a una condición de afectación en la funcionalidad, en el entorno social en el que se manifiesta? En este caso, hablamos de alguna manera en el menor, que es donde se ha visto más marcado este fenómeno de sobrediagnóstico y encasillamiento. Sí, claro que sí. Hay una afectación a nivel social. Como bien lo mencionamos, pues es un trastorno. Entonces no hay una causa exacta que lo condicione, pero sí hay varios factores involucrados y el factor genético es muy importante. Muchos de los papás que tienen hijos con TDAH también padecen el TDAH y no están diagnosticados. Y hay un problema social porque está asociado el TDAH con muchas cuestiones sociales, sobre todo las adicciones. Una persona con TDAH tiene hasta 3 veces más el riesgo de padecer una adicción que una persona que no la tiene. ¿Este fenómeno social tiene alguna característica de tipo genética? Sí, así es. Hay varios genes que ya están involucrados, ya están bien detectados. Estamos hablando de genes que tienen que ver con neurotransmisores. Estamos hablando de genes de la dopamina, que es el principal neurotransmisor involucrado, junto con la noradrenalina. Estamos hablando de 2 genes principales, que es el gen DR4 y DR5. Bueno, doctor, usted ya nos comentó que pues no es una enfermedad en sí, es un trastorno. Y platíquenos un poquito a quiénes afecta más, a qué grupo de edad y qué sexo. Claro que sí. Afecta más a los hombres, desgraciadamente. A los hombres nos afecta más, pero a las mujeres cuando les afecta es un poco más complicado porque el diagnóstico en las mujeres es más difícil, porque las mujeres cursan con la variante inatenta. Hay dos variantes principales, la inatenta y la hiperactiva. Entonces las mujeres, como pasan desapercibidas, por lo regular el diagnóstico se hace desde, bueno, pues yo lo puedo hacer desde cualquier etapa, incluso in útero, ¿verdad? Así, aunque parezca increíble, pero sí lo hacemos in útero, porque ya desde ese momento detectamos niños que tienen poco movimiento, poca motilidad o mucha motilidad, y de esos son los signos principales del TDAH, mucha hiperactividad. Hasta las mamás se quejan de que este niño no las deja dormir porque se mueve mucho, ¿verdad?, en el vientre. Entonces desde ahí los detectamos, pero donde más se hacen los diagnósticos es en la escuela. Ya después de la primaria, desde el kinder, la primaria, ya hacemos más los diagnósticos. El método diagnóstico, Jesús, se basa principalmente, creo, sin dudar alguna, que la parte es clínica, sí, principalmente, y existen estudios confirmatorios o estudios de descarte para saber que no existen cuestiones estructurales, claro, neurofisiológicas, claro, que te pueden dar un sustento y claro, que de alguna manera
le da la tranquilidad y la validación de que hicimos un diagnóstico integral. Claro, de hecho el criterio diagnóstico está estipulado en el Manual de Diagnóstico Mental americano, que es el DSM-5. Ahí está indicado, hasta viene como tipo cuestionario de qué requisitos debe de cumplir el paciente. Pero, como bien tú lo dices, hay ciertas condiciones o enfermedades incluso, o otros trastornos que también te pueden dar síntomas muy similares al TDAH, porque el TDAH se destaca principalmente porque hay una disfunción a nivel de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro superficial, como los árboles que tienen una corteza. Nuestro cerebro también tiene una corteza, y en la parte más de enfrente se llama corteza prefrontal, y ahí los neurotransmisores, la noradrenalina, la dopamina están funcionando mal. Y cuando funcionan mal estos neurotransmisores, entonces no hay una buena organización, un buen orden. O sea, esas neuronas que están acá nos sirven como si fueran un tránsito para que regular bien el orden de nuestros pensamientos, nuestras conductas. ¿Y qué pasa cuando falla eso? Pues viene el TDAH. Fíjate, doctor, yo te quiero platicar un poquito de un caso particular. Claro. Mi hija, la menor, le hicieron una serie de pruebas, evaluaciones. Yo la llevaba a una terapia visual y la psicóloga de ahí me abordó y me dijo, me gustaría hacerle una serie de estudios a su niña para descartar TDA. Y Bien. yo, ok, perfecto. Le duró la evaluación varias sesiones y después ya me citó y me dijo, puedes estar tranquila, tu hija no tiene TDA. Dice, creo que tiene el síndrome post-COVID, que les dio a muchos niños, que perdieron esa atención al estar tantas horas en línea, donde se distraían con mucha facilidad al recibir las clases en línea. Entonces, a mí me dio la tranquilidad, pero sinceramente sí se me hizo muy interesante toda esa serie de evaluaciones que a ella le dieron para tratar de hacer un diagnóstico, y en este caso, gracias a Dios, pues se descartó. Pero, ¿cuál sería el tratamiento ideal para los niños con TDA? Pues el tratamiento ideal es la amiga Rita, que dicen Ritalin, ¿verdad? Ese es el tratamiento ideal. Y ahorita lo estoy mencionando porque ahorita salió a colación, me lo mencionó la maquillista y se me hizo adecuado mencionar la amiga Rita, porque la amiga Rita, el Ritalin, es metilfenidato. Ese es el medicamento de elección para el TDAH, porque actúa a nivel de los receptores de dopamina y permite que haya mayores concentraciones de dopamina en las neuronas. Y eso ayuda clínicamente en los síntomas de los pacientes, doctor. Cuando un menor no es diagnosticado oportunamente y obviamente no es tratado oportunamente, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que son parte... Hablaste de aspectos adictivos, sí. porque se van engarzando paulatinamente comportamientos genéticos. Por eso te hice la pregunta muy específica. Claro. La medicina ha evolucionado. Y la parte de la evolución de la genotipificación en ciertos segmentos sociales, como fue el TDAH, en el que muchos de los casos de pacientes que se anclaron a fenómenos adictivos los empezaron a investigar en diversas partes del mundo y encontraron que estos genes de los que hablaste hace un rato estaban presentes en ellos. Es correcto. Hicieron estudios de inmunocomplejos, encontrando en el HLA-1 y 2 algunos de estos presentes, y los identifican y empiezan desenvolvimiento para el comportamiento neurológico atípico. En esos casos, ¿qué sucede primariamente, Jesús? Bueno, lo que sucede primariamente es que tenemos un TDAH, pero no es simple, es un TDAH comórbido. Comórbido quiere decir que existe otra cosa aparte del TDAH. O sea, en este caso estamos hablando de que ya existe un trastorno psiquiátrico o existe alguna enfermedad como tal. Por ejemplo, puede existir el trastorno posicionista desafiante. El trastorno posicionista desafiante es aquellos casos de esos niños que van a la escuela y que son muy agresivos y que discuten mucho con sus maestros, incluso los agreden, ¿verdad? Hemos visto esos casos, hasta casos más complicados como esquizofrenia, donde tienen alucinaciones, o casos donde empiezan a caer en las drogas. Desgraciadamente tienen mayor porcentaje de caer en drogas un paciente con TDAH que un paciente que no lo sea. Esa parte es importante. Yo creo que el entender que un diagnóstico temprano en un menor puede cambiar el pronóstico del comportamiento asociado a comportamientos que a veces
entendemos que no fue que no guiáramos a esa persona sin que tuviera un trastorno neurológico de fondo. Hay una parte en la que vamos a compartir en una sección que se llama Piensa Saludable y recordarles que ya tenemos en este programa una sección muy importante que se llama Torre de Espectáculos con Kevin Casillas y la cual le damos la bienvenida más. Continuamos con el programa Torre Médica. Continuamos.